Queridos hermanos, estamos nuevamente en contacto con ustedes para hacerles llegar la meditación del Evangelio de Marcos de hoy. Pero vamos en primer lugar a ponernos en su presencia, la presencia del Señor, la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la alegría del Señor Jesús esté con ustedes y los acompañe siempre. Amén. El texto que le propongo hoy, a continuación del Evangelio de Marcos, es capítulo 7, del versículo 24 al 30. Escuchamos. Desde allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no lo logró. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada, acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de la Fenicia siria. Le pedía que expulsase de su hija al demonio. Jesús le respondió: Deja que primero se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migas que dejan caer los niños. Le dijo: Por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a casa y encontró a su hija acostada en la cama. El demonio había salido. Sí, en primer lugar, para comprender este texto hay que tengamos presente una observación de que el Evangelio de Marcos está dirigido directamente a paganos, es decir, cristianos que eran ya parte de la iglesia o persona, catecúmeno, que quería hacerse cristiano, que venía del mundo pagano. Por eso se ubica este relato en un territorio pagano. Y Marco insiste mucho en eso. Si ustedes recuerdan, ya hemos analizado Jesús que va en Gerasa y allá cura el famoso enfermo endemoniado que estaba en los sepulcros. Bueno, estamos siempre en la misma línea. Así que descubrimos que hay una intención de Marco de privilegiar la presencia del Evangelio en medio a los paganos. Y hoy, ya lo escucharon también, porque dice el texto, ¿no?, de que Jesús estaba en el territorio de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, territorio completamente pagano. ¿Por qué Jesús va ahí nuevamente? En primer lugar, tengamos presente que Jesús había predicado en Palestina, pero ahí la cosecha no fue muy abundante, porque dice el Evangelio de Marcos que la gente se asombraba. Las autoridades lo consideraban un endemoniado. Los parientes estaban asustados porque muchos decían que era loco. Los discípulos lo consideran un fantasma, es decir, algo incomprensible, indefinido, no entendemos de eso. Y por último hemos visto los habitantes de Nazaret, donde Jesús esperaba una reconciliación, un encuentro con ellos. Al contrario, él mismo se asombra por su falta de fe. Jesús viene con una trayectoria de este tipo. Por eso acá el Evangelio de hoy dice que entró en Tiro y Sidón en una casa y quería pasar desapercibido. Por eso entró escondiéndose, pero no lo pudo. ¿Por qué entonces se entiende el texto? Porque Jesús venía desanimado por la experiencia con los judíos.
Siguiendo la lectura, entonces se presenta acá una mujer, dice, una mujer que tenía su hija poseída por un espíritu inmundo. Bueno, aquí ya la ambientación. Mujer pagana, decíamos, con la hija endemoniada. No podía tener otra desgracia encima que más que esa. Lo peor de todo. Podemos decir que en el mundo pagano se enfrenta Jesús con toda esta situación, refigurada en la mujer. Pero esta mujer enseguida sorprende, porque toma la decisión. Dice, la mujer fue encuentro de Jesús. Había que tener coraje, ¿no? Pero el gesto que hace era asombroso. Se prostró. ¿Qué significa prostrarse? Reconocer que es algo grande, que es algo divino. Ahí no sabemos, no podemos animarnos a mucho más. Entonces, los gestos. Pero los gestos lo aclara con una palabra, con la palabra dice que fue que rezaran por él, porque su hija, lo curara a su hija, porque estaba poseída de un espíritu inmundo. El prejuicio ya lo conoce, que quien tenía una enfermedad era considerado como fruto, como obra del demonio, del espíritu inmundo, y por lo tanto la mujer le dice que lo cure. Su petición no va por otro lado, su petición va directo a Jesús, que ya tuvo su gesto de estima. Pero acá es importante señalar, antes de seguir, lo que dice Jesús. Acá se habla de hijos y acá se habla de perros. Los hijos eran considerados, o se consideraban a sí mismos, los judíos. Los perros era la forma de llamar de parte de los judíos a los paganos como perro. Jesús formula una expresión un poquito más atenuada, pero le dice, no es bueno dar a los perritos lo que le corresponde a los hijos. Es tremenda la frase, atenúa un poquito el discurso, llamando no perros, llamándolo perritos, pero Jesús manifiesta el pensamiento judaico. Los hijos somos nosotros y los perritos, en este caso, son ustedes, los paganos. Conclusión, Jesús manifiesta que no va a hacer nada por ella. Pero aquí otro paso de la mujer, porque es interesante eso. Dice, sí, Señor, llama a Jesús como Señor. Nunca en Palestina había pasado algo parecido. Siempre había mostrado, como ya le dije, mucha desconfianza hacia Jesús. Al contrario, la mujer, llamándolo Señor, está expresando su grandeza, la estima que le tiene. ¿Qué significa eso? Como mínimo, puede decir Salvador, equivale a Salvador. Es decir, vos sos aquel que me salva de esta situación. No he entendido en el sentido divino, que no reconoció a Jesús como un ser divino, pero sí, vos sé que podés ayudarme, podés liberarme. Y eso es interesante, ¿no? Esta expresión, Señor, es la única vez que en el Evangelio de Marcos aparece esta palabra dirigida a Jesús, Señor. Y la mujer pagana lo rescató. Sigamos. Acá entonces viene la frase de la mujer que desequilibra hasta Jesús.
son, dice acá, debajo de la mesa, también los perritos, dice, recogen las migajas que caen de la mesa de los niños, sería, no de los hijos, de los niños, los pequeños. Lo pequeño es ella, se considera pequeña. Es una frase muy fuerte. En primer lugar, porque se coloca debajo de la mesa. Es una frase, mire, que hay que pensarla bien. Un gesto de humildad, de indignidad, llamámoslas así. Somos indignos, sí, pero no podemos privarnos de lo que cae. Nosotros no queremos ser más que los judíos, no queremos ser más que los hijos, dice la mujer, pero alguna cosita podemos recibir. Y evidentemente Jesús contesta de una forma admirable cuando le dice, por esta palabra, vete, por esta palabra. El demonio, el diablo, ha salido de tu hija. Acá hay una frase media con es la palabra, expresión de fe, que logra la curación. Jesús no le dice, tu hija está curada, va, porque esta palabra lo curó. Es decir, la fe de la mujer logró, antes que Jesús le diera, la curación. Como le digo, es una frase que hay que detenerse y meditarla. ¿Por qué dice por tu palabra? No dice, bueno, andate mujer que ya tu hija está curada. Que entonces Jesús que se pondría en primer lugar. Pero acá es la palabra de la mujer que lo cura a su hija. Expresión de la fe, del respeto, del cariño, ¿no? Como le decía, ¿no? Es una cosa como para ir meditándola, porque expresión de expectativa, expresión de algo que no encontró en ningún lado y Jesús se sienta recompensado. Bueno, y siguiendo un poco entonces este gesto de tu palabra, esta palabra que sale de la mujer, no de Jesús, que recibe la salud. Y se fue a su casa. Y los niños y la niña ya estaba curada, ya estaba sana. El demonio salió de ella. Bueno, siempre sabemos de este prejuicio, ¿no? Ahora me atrevo, después de haber analizado todo eso, algunos mensajes, diría yo, pero puede ser mucho más, como siempre le digo. Actitud de confianza profunda. Una mujer increíble, una mujer que no tiene límite, porque sabe que está en juego la vida. Y pide a Jesús que esté en favor de la vida. Por eso la confianza, la humildad también con que pide, que no es exigirle por exigirle, porque está acá la vida de su hija. Después, otro mensaje puede ser esto de la gratuidad del amor de Dios. Es desde el amor, movido por la fe, que sale el respeto, el cariño, la sumisión, la adoración a Jesús. Esta mujer está llena de amor, esta mujer está llena de gestos, de palabras, lleno de amor de Dios. Y esta confianza le hace decir, bueno, estoy con vos, espero que vos me dé una mano. Tercer mensaje puede ser que la mujer logra romper la barrera, que quién sabe, algunos exegetas hoy en día, Jesús tenía hacia lo pagano. O habrá sido la frase de ella, no
no se le priva a los hijos la comida la comida del pan, porque ella está enfrentando un prejuicio muy grande. Libera a Jesús de este prejuicio. Jesús, que había ido para recibir un consuelo de lo pagano, y lo encuentra en quien menos se lo esperaba, en esta mujer. Y por último lo que tenemos que pensar es justamente el regalo que le hace Jesús. Jesús es liberado por la mujer de un prejuicio, que ya lo hemos dicho, pero ella es liberada también de una situación de muerte. Le da la fuerza, la energía de luchar por la luz, por la vida. Es un relato muy complicado para interpretarlo. Parece sencillo, pero cuando entramos en la profundidad del relato, entonces encontramos un mensaje o mucho mensaje. Ustedes ahora les toca esto de profundizar, de ese tiempo, busque el tiempo, busque de detenerse sobre cada palabra, cada verbo, cada actitud de Jesús, de la mujer, porque así vamos a interpretar el Evangelio. Bueno, con eso lo dejo hasta el próximo encuentro. Que el Señor los bendiga y los acompañe.